El objetivo de este video es conocer, entender e identificar los cambios morfológicos por los que pasa el embrión en su segunda y tercera semana de gestación. Durante la segunda semana, los cambios morfológicos del embrioblasto producen un disco embrionario bilaminar que se compone de epiblasto e hipoblasto. El disco embrionario da origen a las capas germinativas que forman todos los tejidos y órganos del embrión. Las estructuras embrionarias que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, el amnios y la vesícula umbilical o saco vitelino, el tallo de conexión o pedículo de fijación y el saco coriónico. La tercera semana se caracteriza por la gastrulación, que es la formación de las capas germinales. A medida que se implanta el blastocito, hay más trofoblasto en contacto con el endometrio. El trofoblasto se diferencia en dos capas, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto comienza a proliferar e invade el tejido conjuntivo endometrial. El blastocito se aloja lentamente dentro del endometrio. El disco bilaminar está compuesto de dos estratos, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto es la capa más gruesa que se compone de células cilíndricas altas relacionadas con la cavidad amniótica. El hipoblasto consta de pequeñas células cuboideas adyacentes a la cavidad exocelómica. Las células del endodermo vesical forman una capa de tejido conjuntivo, el mesodermo extraembrionario, que rodea el amnios y el saco vitelino. A medida que se forma el amnios, el disco embrionario y el saco vitelino primario aparecen cavidades aisladas llamadas lagunas. Estas aparecen en el sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto erosiona algunos capilares endometriales y así la sangre materna fluye libremente hacia las redes lagunares. El amnios se forma por la separación del hipoblasto que encierra la cavidad amniótica y al mismo tiempo se forma el tapón de cierre, que es un coágulo fibroso de sangre producto de un defecto del epitelio endometrial. El mesodermo extraembrionario aumenta y aparecen espacios celómicos extraembrionarios. Estos espacios se fusionan y forman una gran cavidad aislada llamada celoma extraembrionario. A medida que se forma el celoma extraembrionario, el saco vitelino primario disminuye de tamaño y se forma el saco vitelino secundario. Este está formado por células endodérmicas extraembrionarias que migran desde el hipoblasto hacia el interior de la vesícula umbilical primaria. El final de la segunda semana se caracteriza por la aparición de las vellosidades coriónicas. La proliferación de células trofoblásticas produce extensiones celulares que crecen hacia el sincitotrofoblasto. El crecimiento de estas prolongaciones induce la formación del mesodermo somático extraembrionario. Este y las dos capas trofoblásticas forman el corión. La tercera semana se caracteriza por la gastrulación. El primer signo de gastrulación es la aparición de la línea primitiva. A medida que la estría se elonga, el extremo craneal prolifera y forma el nudo primitivo. La placa precaudal es una pequeña zona circular de células endodérmicas cilíndricas donde entabla contacto el ectodermo y el endodermo. Caudal a la estría primitiva existe una zona circular llamada membrana cloacal. Las capas germinativas que dan origen a órganos y tejidos son endodermo, ectodermo y mesodermo. En el extremo craneal del embrión, la placa notocordal se pliega hacia adentro para formar la notocorda. A medida que se desarrolla la notocorda, se forma la placa neural. La placa neural se invagina a lo largo de su eje central para formar un surco neural. A finales de la tercera semana, los pliegues neurales empiezan a moverse a la vez y a fusionarse transformando la placa neural en un tubo neural. Este es el primordio del sistema nervioso central. Las somitas aparecen primero en la futura región occipital del embrión, se desarrollan craneocaudalmente y originan la mayor parte del esqueleto axial. La segunda y tercera semana de desarrollo del embrión es de suma importancia, ya que en estas se forman las capas germinales que darán origen a los órganos y a todos los tejidos del cuerpo del futuro bebé. Es esencial comprender estos procesos, ya que son las bases para el futuro conocimiento morfológico e histológico.